Ya lo hemos comentado, lo hemos analizado, corresponde el equilibrio gaseoso. Recuerden que forma parte de los componentes fundamentales de mantener el equilibrio gaseoso. Y la actividad del riñón se basa en dos acciones finales, que son reabsorber o retener bicarbonato filtrado, también, reabsorber o retener bicarbonato filtrado y neoformar bicarbonato. Esas son las dos acciones finales. ¿Cuál es la segunda pregunta? Neoformar bicarbonato, o sea, formar nueva molécula de bicarbonato. Aquí vamos a ver cómo ocurre este mecanismo de acción. Primero, el mecanismo de reabsorber bicarbonato, que ocurre prácticamente un 80-90% en tubo proximal. De ahí la importancia del tubo proximal. Producto que cuando hay falla del tubo proximal y empieza a afectarse la reabsorción, una de las que se afectan es la reabsorción de bicarbonato. Entonces empieza a perder bicarbonato. Y si se pierde bicarbonato, ¿qué ocurre con el organismo? Empieza a producirse una acidosis. Y ahí hablamos de las acidosis tubulares de origen renal. Resulta que el bicarbonato filtrado, que principalmente es bicarbonato de sodio, forma parte de la orina primitiva. Y ese bicarbonato es una sal que se está separando en el sodio con el bicarbonato. A nivel de la célula tubular proximal, a nivel de la membrana luminal, el sodio se incorpora dentro de la célula y se intercambia con hidrógeno. Entonces aquí hay un mecanismo de intercambio. El lumen del túbulo, el hidrogenión, que fue intercambiado con el sodio, se une al bicarbonato y forma el ácido carbónico. Ácido carbónico que se descompone en agua y CO2. CO2, que es un gas muy volátil y que pasa fácilmente las barreras biológicas porque es muy liposoluble. Y durante este CO2 empieza a introducirse dentro de la célula tubular. Y por otro lado, también en esta célula tubular hay producción de CO2 por su actividad metabólica. Resulta que en esta célula tubular se encuentra una alta concentración de una enzima llamada anhidasa carbónica. Enzima que es muy importante para la hidratación del CO2, por tanto unir el CO2 con el agua y formar ácido carbónico, el cual se disocia en hidrogenión y bicarbonato. Y aquí se está formando ese círculo vicioso. ¿Cuál es? Que este hidrogenión se está intercambiando con el sodio, y este hidrogenión, ¿de dónde viene? De la formación del ácido carbónico. Y este ácido carbónico viene de la unión del CO2 con el agua, estimulado por la enzima de anhidasa carbónica. Y este bicarbonato que está, ¿no es cierto?, acá, pasa a la sangre, y el sodio pasa a la sangre, y se vuelven a encontrar, y por lo tanto, de esa manera se recupera prácticamente el 80 a 90% del bicarbonato de sodio filtrado. Pregunta la siguiente: ¿en qué molécula se elimina este hidrogenión? ¿En qué molécula se elimina ese hidrogenión? En agua, lógico, la molécula de agua. Por lo tanto, no está provocando una acidez de la orina como tal, puesto que está formando agua. ¿Bien? Eso es importante. Profesor, Ajá. ¿y dónde está el sensor de esto? Porque hay un proceso que yo lo he visto como similar en el fondo en la sangre, cuando se produce a nivel de los alvéolos el intercambio gaseoso. Pero no, en los alvéolos, digamos, que se produce difusión. Claro. No se produce formación de ácido carbónico. Se produce difusión de oxígeno y CO2. Lo que ocurre, eso sí, es el globo rojo. Sí, claro. En el globo rojo ocurre eso. ¿Ya? El globo rojo ocurre, pero ¿dónde? A nivel de los tejidos, cuando se está acarreando el CO2 y se está eliminando el oxígeno. Eso sí. Porque el globo rojo es otra molécula, o sea, otra célula que tiene en su interior
un alto nivel de anhidrasa carbónica. ¿Ya? Y recordad que hay otra célula que también tiene alto nivel de esta enzima. ¿Cuál es? La célula absíntica de la glándula gástrica, productora de ácido clorhídrico. Esa otra célula también que tiene este mecanismo de forma bastante importante para producir ácido clorhídrico. Entonces, como digo, esto está ocurriendo constantemente, ¿ya? Eso es la recuperación o reabsorción de bicarbonato. Ahí tenemos el esquema. Tenemos el esquema, ¿no es cierto?, donde se muestra lo que acabamos de hablar. Ahora, esta anhidrasa carbónica se encuentra, a su vez, dentro de la célula, pero también a nivel de membrana, producto de que esta enzima participa en la hidratación y deshidratación del CO2. Es decir, participa en que el ácido carbónico se descomponga en agua y CO2, como también participa en que el CO2 se una al agua. Eso es importante. Esta enzima la vieron en bioquímica. Generalmente lo utilizan como modelo de análisis en bioquímica, ¿no se acuerdan? Bueno, ahí se muestran los mecanismos, ¿no es cierto? El mecanismo de intercambio, hidrogenión, ¿cierto? Sale, entra el sodio. Y aquí, ¿no es cierto?, la bomba sodio a potasio TPasa que ayuda a que salga el sodio e ingrese el potasio. Y se mete este sodio va a la sangre, el potasio, ¿no es cierto?, se por la célula, y el bicarbonato pasa para allá y se une al sodio y tenemos recuperado el bicarbonato de sodio. Como les dije, la otra gran funcionalidad que presenta el riñón es la neoformación de bicarbonato. Es decir, formación de nueva molécula de bicarbonato. Y esto lo hace en base a dos mecanismos. Uno de ellos es la formación de sales ácidas. Estos dos mecanismos ocurren en el túbulo distal. ¿Ya? Esto ocurre en el túbulo distal. Por ejemplo, una de las sales que se filtran y que forma parte de la orina primitiva corresponde a el fosfato de sodio o fosfato disodio, fosfato con dos sodios. Esta es una de las sales que de la sangre pasa a la orina, producto de la filtración. Y este fosfato disódico se separa en un sodio y este sodio se intercambia con hidrogenión por el mecanismo equivalente que vimos anteriormente. ¿Qué ocurre con este hidrogenión? Se une a este fosfato monosódico que quedó acá y se forma el fosfato de hidrógeno de sodio, que es una sal ácida. ¿Por qué una sal ácida? Porque puede, ¿no es cierto?, ir aportando hidrógeno. Hidrogeno, que como ya sabemos, viene de la formación de ácido carbónico por la actividad de esa carbónica que se compone, o sea, se disocia en el hidrogeno y el bicarbonato. Y el sodio va a pasar a la sangre por la bomba sodio potasio TPasa y el bicarbonato que se formó acá pasa a la sangre. Aquí, ¿había bicarbonato? No. Por la actividad de la hidrasa carbónica, aquí se forma el bicarbonato que va a la sangre y se forma bicarbonato de sodio. Por lo tanto, por eso se conoce como neoformación, porque aquí no hay bicarbonato y por lo tanto, mediante este mecanismo se forma nueva molécula de bicarbonato. Y se habla de sal ácida porque se elimina, ¿no es cierto?, un hidrogeno en esta sal, que es una sal ácida. Y el otro mecanismo corresponde a la formación de amonio, o también conocida como amoniogénesis. Esto involucra el mecanismo anterior más otro mecanismo que se agrega acá. Resulta que, entre otras sales que se están eliminando por la orina, que se van filtrando, tenemos el sulfato de sodio. Sulfato de sodio. Este sulfato de sodio se separa en el en el sulfato más los dos sodios. Estos dos sodios se intercambian con los dos hidrogenos. O sea, cada sodio por cada hidrogeno, por lo tanto, 2 por 2. ¿Cierto? Por esa bomba de intercambio. ¿Qué ocurre? Tenemos cierto hidrogeno que está yendo al lumen tubular. Hidrogeno que viene de la formación de ácido carbónico, como ya sabemos, ¿cierto?, por la actividad de la hidrasa carbónica.
Pero aquí está ocurriendo en esta célula tubular distal para la monogénesis otra acción. ¿Cuál es? Una actividad desaminadora, como por ejemplo una glutaminasa u otra enzima que actúa sobre otro aminoácido. Por lo tanto, por la sangre llegan aminoácidos como la glutamina que se incorporan a esta célula y al sufrir la acción de esta enzima se le quita el grupo amoníaco. El amoníaco se va a célula tubular y se encuentra con el hidrogenio y forma el ion amonio. Este ion amonio se agrega, se junta con el sulfato y se forma por tanto la sal sulfato de amonio. De esta manera por tanto se está eliminando hidrogeniones y de esta manera por tanto se está formando bicarbonato que va a la sangre y se une al sodio. Por tanto, no hay formación de bicarbonato de sodio. Entonces, ¿no es cierto? Aquí vemos incluso que se elimina 2 hidrogeniones, por lo tanto se elimina mayor cantidad de ácido. De esta manera. Por lo tanto, ¿cuándo va a actuar con mayor intensidad estos dos mecanismos? Cuando hay mayor acidez en la sangre. ¿Ya? Cuando el nivel de acidez de la sangre, o más dicho, el pH de la sangre está dentro del rango fisiológico, fundamentalmente está actuando la recuperación del bicarbonato. El riñón evita que se pierda el bicarbonato, por lo tanto lo reabsorbe. Cuando ya comienza a haber acidez, ¿no es cierto?, importante en la sangre, ya estos mecanismos de neoformación empiezan a adquirir también importancia. De, ¿no es cierto?, la eliminación de saleácea y la amonogénesis. ¿Ok? La manera de evaluar el funcionamiento renal puede hacerse mediante pruebas específicas. Y las pruebas de funcionamiento renal se conocen con el término de clearance, que tiene como sinónimo el concepto de depuración plasmática, es decir, limpieza plasmática. Ese término es muy antiguo, pero no se utiliza, depurar, que significa limpiar. Depurar significa limpiar. Es como muy cursi en la actualidad. Tiempo atrás, me acuerdo lo escuchaba y decir, hay que depurar el, ¿no es cierto?, el Congreso, por ejemplo, una vez que lo escuché así, hay que depurar el Congreso. Entonces uno medio cuico, no sabe a qué se refería. Se puede tomar de muchas maneras. Bueno. En base a este fenómeno de depuración, podemos, ¿no es cierto?, analizar, por ejemplo, la actividad de filtración, que significa clearance glomerular. Y para ello tenemos una prueba antigua que se utilizaba, que en la actualidad ya no se hace, que es la de inulina, que es una molécula exógena que se aplica y que se va evaluando cómo se va eliminando a través del tiempo, que como ya se sabe se elimina por filtración. Pero como toda molécula exógena tiene algún riesgo. ¿Qué se utiliza en la actualidad? Creatina. En la test de creatina, que lo analizamos en la clase anterior, ¿cierto? Que implica que por la actividad muscular se produce como metabolito desecho creatinina, que viene de la creatina, de la fosfocreatina. Y esta creatinina se elimina rápidamente por el riñón. Por lo tanto, su elevación en la sangre es trasciente, muy rápida. Muy rápidamente se disminuye. Por el mecanismo renal, estando los riñones funcionando bien, indudablemente, de filtración. La verdad cosa es que se ha demostrado que en algunas especies hay un pequeño grado de secreción, pero un grado muy pequeño, de un 5 o un 1%, por lo tanto descartable, o sea, desechable, no tiene importancia desde el punto de vista de magnitud. Por lo tanto, es un buen indicador de la creatinina, es un buen indicador sanguínea, es un buen indicador de funcionamiento de filtración, fenómeno iniciador fundamental de la actividad renal. Porque si no se filtra, no se produce orina. Para que se produzca orina, tiene que filtrarse. Ahora, que esa orina después se modifique mediante reabsorción y secreción, son otros procesos. Pero el primer proceso que tiene que ocurrir es filtración. Si no ocurre una adecuada filtración, hay insuficiencia renal. Y eso se manifiesta con nivel de creatinina elevado. ¿Ok? Y por lo tanto, mediante una actividad renal,
adecuada, el nivel de creatinina se mantiene en un rango bastante estrecho. Pero nosotros también tenemos la posibilidad de analizar la funcionalidad tubular. Y la funcionalidad tubular, ¿no es cierto?, implica reabsorción y secreción. Y por ejemplo, en la reabsorción tenemos el test de tolerancia a la glucosa, muy utilizado y lo utilizan mucho para analizar ya sea posibilidad de diabetes o posibilidad de enfermedad. ¿Bien? No sé si alguien se ha hecho este test. ¿Tolerancia a la glucosa? No. ¿Ah? Sí. Que implica que estás tomando un líquido muy concentrado en glucosa. Hay que ir con más o menos entre 10 y 12 horas de ayuno. Claro, exactamente. Y lo van. ¿Sí? Ya. Después dan, Claro, y van analizando. Exacto. después dan un limoncito. Sí. Y otro funcionamiento específico corresponde al fenómeno de secreción, que implica, eso sí, la administración exógena de una molécula, el rojofenol, que esta molécula, por su estructura molecular, no puede ser filtrada y por lo tanto se elimina mediante secreción. Y un test que se utiliza bastante, digamos, que implica que uno administra una concentración conocida y una vez que se administra, empieza a tomar tiempo y va recolectando orina. Y va analizando los niveles de rojofenol que se van eliminando a través del tiempo. Y tiene que haber un mínimo de eliminación en un tiempo dado. ¿Ok? Y para ir midiendo concentración se va utilizando las técnicas, ¿no es cierto?, de espectrofotometría, etc., con equipamiento medianamente complejo. Por lo tanto, debemos conocer lo siguiente. Para analizar un funcionamiento de filtración, se utiliza una molécula que solo se filtra. Se debe ser filtrada. No debe ser metabolizada, no debe ser reabsorbida, no debe ser secretada, solamente se filtra. Para analizar un funcionamiento de tubular, de reabsorción, es una molécula que se filtra y se reabsorbe. Por lógica, se filtra y se reabsorbe. Para analizar una funcionalidad de secreción, se debe utilizar una sustancia que no se filtra y que se elimina por secreción. Bueno, y esta orina producida va, ¿no es cierto?, paulatinamente a través de uréteres, llevándose hacia la vejiga. Toda estructura presentando músculo liso en su pared. Profesor, ¿podría atender la voz, por favor? Correcto. Y aquí, como toda estructura que tiene en su pared músculo liso, hay momento peristáltico. Recordad que la actividad peristáltica no es única y exclusiva del tubo digestivo. Es inherente a cualquier estructura que presente, estructura tubular que presenta en su pared músculo liso. Por ejemplo, se habla de momento peristático de 1 a 5 minutos, a 1 a 5 por minuto, que ya la orina hacia la vejiga. La vejiga, ¿no es cierto?, presentando un músculo liso también, el uréter, y el músculo se conoce como detrusor de la vejiga. Y en la salida de la vejiga se forma el esfínter uretral. Por lo tanto, entre la conexión de la vejiga y la uretra está el esfínter uretral, que al igual como vimos en el caso del esfínter anal, presenta dos componentes: un esfínter uretral interno y un esfínter uretral externo. El esfínter uretral interno está formado por músculo liso y está controlado por el sistema nervioso autónomo involuntario, cuyo centro integrador está ¿dónde? ¿Dónde está el centro integrador? ¿Dónde está el centro integrador del reflejo de la actividad de este esfínter y de la vejiga? A nivel sacral, medular sacral. A nivel medular sacral. El digestivo también estaba sacral, ¿no? Depende. La defecación también. Exactamente. Entonces, muy chacha el esquema, pero en el fondo, ¿no es cierto? Aquí tenemos el interno central, tenemos el nervioso, ¿no es cierto?, superior, medio y medio espinal. Y aquí tenemos el nivel sacral. Y supongamos, ¿cierto?, aquí tenemos, ¿no es cierto?, un riñón, otro riñoncito, ¿ya?
los uréteres, la vejiga. Parece corazón, no es corazón. ¿Ya? Y aquí, ¿cierto? La uretra. ¿Ok? Entonces, los ACV, ¿no es cierto?, nerviosos, vienen acá. Y acá va la información sensitiva y la información motora. Autónoma. Mientras que el esfínter uretral externo, perdón, está formado por músculo estriado. Inervado por el sistema, ¿no es cierto?, espinal somático. Es decir, controlado en forma voluntaria por el sistema nervioso central superior, cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? Que el reflejo de la micción, en términos sencillos, es lo siguiente. A medida que la vejiga se va llenando, se va distendiendo, y se manda la información de distensión, ¿cierto?, hacia los haces sacrales, y aquí está el centrifugador. El centrifugador detecta esta vejiga dilatada y manda respuesta estimulando la contracción de la vejiga y específicamente manda información al esfínter uretral interno para que se relaje, es decir, se abra. Y ahí viene el deseo de orinar. Deseo, la sensación de orinar. Y por tanto, esta acción va a ser facilitada o inhibida hasta cierto límite por la actividad voluntaria, controlada por el esfínter uretral externo. Ojo, uno puede mantener la micción hasta cierto punto. ¿Y qué no le ocurrió? Que de repente tiene que orinar, de repente empieza a hacer una cosa y como que se pasa. Pero no es bueno. Al igual que en lo que vimos con respecto a la defecación. No es bueno y sobre todo enfocado a que es más frecuente en las mujeres, producto de que al estar constantemente en forma permanente o forma crónica, teniendo la vejiga dilatada, tirada, a través de los años nos puede llegar a lo que se conoce como vejiga neurógena. ¿Qué significa vejiga neurógena? Que esta vejiga pierde capacidad contractil y por lo tanto se contrae menos y siempre queda un remanente orina. Ese remanente orina es un caldo cultivo para infecciones que puede ser ascendente y llevar a la tal peligrosa pielonefritis. De hecho, muchas veces ya el estado senil, cuando la vejiga neurógena son tan severas, hay que conectar sonda permanente. O bien, aquellos individuos que tienen neuropatías periféricas. Neuropatías periféricas significa que daños nerviosos periféricos, entre los cuales puede afectarse esta actividad. Y por lo tanto, para, ¿no es cierto?, tener una adecuada regulación de la eliminación, se coloca sonda permanente. Ocurre mucho con los diabéticos, por ejemplo, cuando están en estado bastante avanzado. Los diabéticos tienen neuropatías periféricas, por efecto, ¿no es cierto?, todos los efectos secundarios que provoca una situación tan sencilla, teóricamente, que es el nivel de glicemia elevado permanente. Provoca una serie de alteraciones, y una de ellas es neuropatía periférica. Y muchas veces los diabéticos, cuando ya están descompensados, estos diabéticos que ya llevan años y años, terminan con sondas permanentes para poder eliminar la orina y no quedar permanente, porque si no empiezan a tener dificultades y infecciones permanentes y posibilidades de fallas renales. Sí. ¿Ok? El problema de próstata también puede provocar. El problema de próstata también puede provocar. Eventualmente la próstata provoca, claro, provoca más compresión, Sí, pero, dificultad. pero una persona operada, por ejemplo. Claro, podría provocar neuropatía. Exactamente. Bueno, por eso que, ¿no es cierto?, la información final, ¿no es cierto?, de facilitar o inhibir viene de arriba. Y por eso que cuando hay, ¿no es cierto?, daño medular, por esas causas, traumatismo, etc., ¡pum!, esto se bloquea. Y por lo tanto, no hay regulación de esfínteres voluntarios. Y por lo tanto, todo es autónomo, mediante la represión, mediante el llene. Y por eso que el animal se orina en cualquier parte, se defeca en cualquier parte, etc. Bueno, ahí tenés la estructura que hablamos anteriormente. Tenemos toda la estructura, ¿no es cierto?, compleja, los uréteres, ¿cierto?, la vejiga, esto se llama trígono, cuello, la uretra, y ahí tendríamos esto, el esfínter. Bueno, concepto, diuresis, corresponde a la formación de orina.
Fenómeno que está a cargo del nefrón. Entonces, cuando uno habla de mayor diuresis, implica mayor formación de orina. Cuando uno habla de menor diuresis, ¿no es cierto?, se habla de menor formación de orina. Y así tenemos, ¿no es cierto?, nuestra famosa hormona antidiurética. Puesto que su nombre nos dice antidiurética, ¿por qué? Porque al retener líquido, la formación de orina disminuye en cuanto a volumen. Luego se llama antidiurética. Ahora, ¿cómo yo puedo aumentar, ¿no es cierto?, la diuresis? Por mecanismos, ¿no es cierto?, diversas índoles, entre los cuales están los más conocidos, que son los diuréticos. Y los diuréticos hay diferentes mecanismos. Algunos diuréticos, por ejemplo, están enfocados a bloquear la DH. Y de hecho, a veces no nos damos ni cuenta y nosotros estamos induciendo una actividad diurética. ¿Cuándo? Cuando estamos tomando alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol bloquea la DH. Por eso que el típico borrachito que se está pegando la corta, ¿no es cierto?, La cerveza. en la esquina, es producto de que su alcohol elevado le provocó, ¿no es cierto?, una diuresis. Pero pasa más con la cerveza, porque con otros tragos no. Por ejemplo, el tequila no. Pero es que, a ver, ¿cuánto toma aquí de kilo usted? Excepto que quiera votar. ¿Cuánto tomará? No sé. Ya, por eso depende, pero ¿cuánto puede tomar? El volumen, ¿cuánto puede tomar de cerveza? Mucho más, po. Mucho más, usted toma mucho más de volumen de cerveza. Tiene dos Uno efectos. se toma un vaso de Tiene dos efectos. Tiene el efecto de volumen y el efecto del alcohol. A veces conversado no se da ni cuenta cuánta cerveza toma. Es cosa de ir a ver los baños de las choperías, digamos. Qué cosa. ¿Cierto? De hecho, algunos tenían como la idea de echarle sal a la cerveza para no ir tanto al baño. Y el concepto es el siguiente: la sal hace retener el líquido, nada más que eso. Eso va acá. Bueno, cerveza con sal. Micción corresponde a la evacuación, es decir, la excreción del producto, ¿no es cierto?, de la actividad de la orina, del nefrón, la producción de orina. Como le dije, reflejo espinal facilitado o inhibido por centros cerebral superiores, hasta cierto límite. Es decir, si la vejiga está en la revienta, por mucho que digamos no, realmente el mecanismo autónomo va a propionar, ¿cierto? Y por otro lado, también cuando no está tan llena la vejiga, por mucho que forcemos, a lo mejor no vamos a orinar. Eso lo ocurre, por ejemplo, los deportistas de élite, cuando tienen que dar el test de doping. A veces están 2 horas, 3 horas, y no hacen orina. Y provoca problemas complicados. Realmente, por ejemplo, tienen que tomar un avión y están obligados. A veces les dan un poquito de líquido, poquito, no pueden dar mucho, pero hay que tener cuidado. Algunos quieren darse ese líquido y dicen que lo han agregado algún doping, digamos, como por un futbolista chileno unos años atrás, que dicen que le dieron dar té de coca para el Gil, té de coca para orinar para un té de doping. Hay que ser Gil. Hay que ser Gil, ¿cierto? Bueno. Y ahí se muestra, ¿no es cierto?, la fase llenado, lo que hablamos anteriormente, donde los esfínteres están cerrados. Y la fase vaciado se contrae, ¿no es cierto?, la vejiga, y los esfínteres están abiertos, relajados, y la orina sigue por el meato urinario. Situación que debe ser normal, siempre y cuando no haya ningún proceso obstructivo. ¿Cómo se provoca el reflujo? Es que se quedan abiertos los esfínteres de la uretra. ¿El reflujo cuál? Como el... Un reflujo en la orina que se devuelve hacia los riñones es una patología. Es poco común que ocurra, pero sí, el reflujo podría eventualmente, cuando es una oclusión más evidente a este nivel. ¿Ya? Total. Muy mala suerte sería que hubiesen cálculos en los dobletes. Muy difícil. Muy poco frecuente. Pero lo más frecuente es esto. Lo que ocurre más en los gatos. En los gatos ocurre muchas veces cálculos o inflamaciones junto a los cálculos y llegan a la consulta con así la vejiga. Y se dan de orinar y no pueden orinar. Entonces uno le coloca una sonda y se orina y uno va analizando qué es lo que va ocurriendo para, no sé, ir descomprimiendo ese exceso de retención de orina, esa de orina. Pero llegar a ese nivel de que ambos riñones, ¿no es cierto?, cese la filtración, muy difícil, bueno. Muy difícil, porque primero se fue con una cirugía que antes se
puede esto, actuar. Lo que puede ocurrir, como dijimos en la clase pasada, es que ocurre una solo riñón y ahí se produce una hidronefrosis. En nuestra especie doméstica, en el ser humano ya es muy difícil porque ahora con las tecnologías se pueden detectar en forma rápida, ¿cierto? Una explosión de un riñón. Porque uno es más halago que un animal, pues y no quiere más y le van, entonces ya ven una ecografía o otra tomografía, listo, detectan, listo. Cambia un animal, realmente ya está medio incómodo, medio caído, come menos, etcétera. Y normalmente a veces el examen no es tan riguroso, le damos antiinflamatorio, analgésico, etcétera, y después va pasando, pasa los días y se le pasó. Eso se le pasó, el riñón dejó de funcionar. Pero un solo riñón, un riñón compensa. ¿Está contando? Ya, break de 10 minutos, jóvenes, y continuamos.